Un segundo te sientes seguro y al siguiente la policía ya está en camino. Bueno, en realidad, aún me siento seguro. La encimera de mármol estaba fría contra mis palmas mientras observaba el grueso documento que Faye acababa de lanzar entre nosotros. 23 páginas de texto legal encuadernadas en tapas azul marino con letras doradas que decían Acuerdo postnupcial en fuente Times New Roman. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la noche, su tic-tac resonando por nuestra enorme casa suburbana como un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva hacia algo definitivo. Fírmalo esta noche, Alex, o me quedo con todo. La voz de Faye tenía ese filo particular que había perfeccionado en 15 años de matrimonio. Parte reina de hielo, parte tiburón corporativo. Estaba de pie frente a mí con su ropa de diseñador para hacer ejercicio, recién llegada de lo que afirmaba era una sesión de yoga nocturna. Su cabello rubio recogido en una coleta perfecta que de alguna manera nunca mostraba signos de ejercicio real. Tomé el documento, sintiendo su peso. Papel grueso, encuadernación costosa. Alguien había invertido mucho dinero en hacer que esto pareciera oficial e intimidante. ¿Qué exactamente estoy cediendo esta vez? Nada que no hayas perdido ya. Ella golpeó sus uñas manicuradas contra la encimera. Hal Trenvik lo redactó. Dice que es hermético. Hal Trenvik. Conocía ese nombre del circuito del club de campo. Abogado de dinero viejo que cobraba 500 la hora para decirles a las mujeres ricas exactamente lo que querían oír, el tipo de abogado que usaba tirantes sin ironía y aún llamaba a las mujeres señorita en las deposiciones. Ponlo en altavoz, dije, sentándome en el taburete de la barra de la cocina. Quiero escuchar esta obra maestra explicada correctamente. El teléfono de Faye vibró, y la voz nasal de Trenvik llenó nuestra cocina. Alex, qué gusto hablar contigo finalmente. Confío en que Faye te ha explicado la situación. Ella me ha explicado que se supone que debo ceder mis derechos a todo por lo que he trabajado en los últimos 20 años. Hojeé las primeras páginas, escaneando el denso lenguaje legal, el típico texto estándar. División de activos, arreglos de custodia, manutención conyugal. ¿Cuál es mi incentivo aquí, Hal? Tu incentivo es mantener a esta familia unida. El tono de Trenvik sugería que estaba leyendo de unas notas. La alternativa es un divorcio complicado que no beneficia a nadie. De esta manera, todos saben dónde están parados. Todos menos yo, aparentemente. Seguí leyendo mientras Faye paseaba detrás de mí, sus zapatillas de diseñador chirriando contra los pisos de madera. El documento era exhaustivo. Debía darle crédito a Trenvik. Había logrado transferir la propiedad de nuestra casa, mis cuentas de jubilación e incluso mi clásico Mustang al nombre de Faye. El arreglo de custodia le otorgaba la residencia principal con nuestros 2 hijos, relegándome a visitas de fin de semana y días festivos alternos. Esto es bastante completo, dije, pasando a la página 12. Aunque noté algunas lagunas interesantes en el lenguaje. ¿Qué lagunas? La voz de Trenvik se agudizó ligeramente. Había practicado derecho contractual durante 22 años antes de retirarme para trabajar como investigador independiente. Leer documentos legales era como respirar para mí, y este tenía los signos reveladores de una preparación apresurada. Quien lo redactó se había centrado tanto en la división de activos que había descuidado algunas cláusulas protectoras básicas. Nada importante, mentí suavemente. Solo curiosidad sobre los mecanismos de ejecución. Faye dejó de caminar y se apoyó en la isla de la cocina, con los brazos cruzados. Deja de postergar, Alex. Firma los papeles o no, pero decide esta noche. El ultimátum flotó en el aire entre nosotros como humo. 20 años de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca que habíamos pagado juntos, cuentas de jubilación construidas con una planificación y sacrificio cuidadosos. Todo reducido a 23 páginas de texto legal y una línea para la firma. Extendí la mano para tomar el bolígrafo que Trenvik había proporcionado, un pesado Mont Blanc con adornos dorados, caro, como todo lo demás en esta farsa. Necesitaré unos minutos para revisar el lenguaje técnico. Tienes 30 minutos, dijo Faye, mirando su teléfono. Tengo un compromiso temprano mañana. Otra sesión de yoga, sin duda. O quizás pilates. Faye había desarrollado una rutina de ejercicios bastante intensa en los últimos 6 meses, pasando horas en ese gimnasio de lujo en el centro.
Había perdido 15 libras y ganado un nuevo guardarropa de ropa deportiva que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Pasé a la página 18 y encontré lo que buscaba, una sección titulada Procedimientos de modificación y enmienda. El lenguaje era estándar pero descuidado, permitiendo adiciones manuscritas, siempre que ambas partes inicializaran cualquier cambio. Trenvik probablemente lo había copiado de una plantilla sin pensar en las implicaciones. Hal, solo para aclarar, dije, haciendo clic en el bolígrafo. Cualquier modificación manuscrita debe ser inicializada por ambas partes. Eso es correcto, aunque no anticipo que sean necesarias modificaciones. Por supuesto que no. Le sonreí a Fay, quien ahora estaba enviando mensajes a alguien con la intensidad concentrada que generalmente reservaba para emergencias laborales. Solo siendo exhaustivo. Encontré mi lugar en la página 19, enterrado en medio de un denso párrafo sobre procedimientos de valoración de activos. Con letra pequeña y pulcra, agregué una sola frase: este acuerdo quedará nulo y sin efecto ante evidencia documentada de adulterio o infidelidad por cualquiera de las partes. Inicialicé ERAR y deslicé el documento hacia Fay. Tu turno de inicializar la modificación, dije. Ella levantó la vista de su teléfono, claramente molesta por la interrupción. ¿Qué modificación? Solo una pequeña aclaración sobre la valoración de activos. Página 19, párrafo C. Fay tomó el bolígrafo y garabateó sus iniciales junto a las mías sin leer el texto. Estaba demasiado ocupada escribiendo una respuesta a quienquiera que hubiera captado su atención en ese teléfono. La vista previa del mensaje mostró lo suficiente para que yo captara un nombre, Trent, y el comienzo de lo que parecía una dirección. Ahí, dijo, deslizando el documento de vuelta. ¿Algo más? Solo mi firma. Pasé a la última página y firmé con una floritura. Alexander James Ryder, testigo de este día 23 de octubre. La voz de Trenvik crepitó por el altavoz. Excelente. Archivaré los documentos a primera hora del lunes por la mañana. Fay, te enviaré copias para tus registros. Perfecto. Fay ya se dirigía hacia la puerta del garaje, las llaves del coche tintineando en su mano. Me quedaré en casa de Marina esta noche. Podemos discutir la logística mañana. Marina Walsh, su mejor amiga y compañera entusiasta del fitness. Habían sido prácticamente inseparables desde que Fay se unió a ese gimnasio, pasando horas juntas planeando rutinas de ejercicios y discutiendo lo que sea que ocupara las mentes de las mujeres que tenían demasiado tiempo y demasiado dinero. La puerta del garaje retumbó al abrirse y el BMW de Fay cobró vida. La escuché salir del camino de entrada y desaparecer por nuestra tranquila calle suburbana, dejándome solo con un acuerdo posnupcial firmado y una creciente sospecha de que acababa de ser engañado. Pero dos podían jugar a ese juego. Caminé hacia mi oficina en el sótano, un espacio convertido donde guardaba mi equipo de investigación y expedientes de casos. La habitación estaba organizada con precisión militar, archivadores ordenados alfabéticamente, monitores de computadora mostrando varias bases de datos y motores de búsqueda. Y un tablero montado en la pared donde seguía los casos en curso con alfileres de colores e hilos como algo sacado de una película de detectives. Esta noche, tenía un nuevo caso para agregar al tablero, mi propio matrimonio. Colgué una foto de Fay y escribí sujeto debajo con marcador rojo. Junto a ella, agregué una línea de tiempo de sus cambios de comportamiento en los últimos 6 meses, la repentina obsesión por el fitness, la ropa nueva, las misteriosas salidas nocturnas y ahora este acuerdo posnupcial que se sentía más como un golpe preventivo que como un entendimiento mutuo. La evidencia era circunstancial pero convincente. Fay estaba tramando algo, y había cometido el error de asumir que yo era demasiado confiado o demasiado estúpido para darme cuenta. Se había casado con un abogado contractual y de alguna manera había olvidado que leer la letra pequeña era literalmente mi trabajo. Abrí mi computadora portátil y comencé a documentar todo lo que podía recordar sobre su comportamiento reciente, la noche que llegó tarde a casa oliendo a colonia cara que no era mía, las llamadas telefónicas que atendía en privado. Hablando en voz baja sobre conflictos de horarios y ventanas de disponibilidad, los cargos de tarjetas de crédito en restaurantes a los que nunca había ido y hoteles en nuestra propia ciudad. Para las 3 de la madrugada tenía el comienzo de un archivo completo. Pero la documentación era solo el primer paso.
Si Fay planeaba destruir nuestro matrimonio y quitarme todo por lo que había trabajado, iba a descubrir que subestimar a Alexander Ryder fue el mayor error de su vida. Saqué un nuevo blog legal y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaría para probar mis sospechas: registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, datos de rastreo GPS de su automóvil, y lo más importante, evidencia fotográfica de lo que sea que estuviera haciendo durante esas misteriosas sesiones de fitness. 22 años de práctica legal me habían enseñado que la mejor defensa era una buena ofensiva. Y si Fay quería jugar duro con documentos legales y ultimátums, estaba a punto de aprender que yo había estado jugando ese juego mucho antes de que ella supiera la diferencia entre un contrato y un recibo. El acuerdo postnupcial reposaba en mi escritorio como un arma cargada. Ella pensó que me había acorralado para que firmara mis derechos y mi futuro. En cambio, me acababa de entregar la clave para destruir todo su plan. Algunas personas nunca aprenden a leer la letra pequeña, y algunas personas nunca aprenden que los silenciosos suelen ser los más peligrosos. El lunes por la mañana llegó con la clase de llovizna gris de octubre que hacía que todo pareciera una película de cine negro. Me senté en mi cocina bebiendo café y observando a Fay prepararse para otro día en su empresa de relaciones públicas. Se movía por nuestra rutina matutina con precisión mecánica: yogur griego con bayas, batido verde, ropa de diseñador para hacer ejercicio empacada en una bolsa de gimnasio de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Llegaré tarde esta noche, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Cena de clientes. ¿Qué cliente? El grupo Morrison. Esa startup de tecnología que mencioné. Agarró sus llaves y se dirigió al garaje. No me esperes despierto. El grupo Morrison. Tomé una nota mental para verificar ese detalle más tarde. En mi experiencia, las mentiras que la gente contaba a menudo eran más reveladoras que las verdades que intentaban ocultar. Después de que Fay se fue, pasé una hora instalando equipos de vigilancia por toda la casa. Nada ilegal o invasivo, solo cámaras de seguridad básicas en áreas comunes y un rastreador GPS en el BMW. Ambos artículos estaban disponibles en línea y eran perfectamente legales para que un propietario los instalara en su propia propiedad y vehículos. Mi teléfono sonó a las 9:30. Jules Brennan, el único amigo que había logrado conservar a través de 15 años de matrimonio con una mujer que consideraba a la mayoría de mis conocidos por debajo de nuestro estatus social. Alex, suenas fatal, dijo Jules. Su voz tenía el tono ronco de alguien que había pasado 20 años como detective de policía antes de retirarse para dirigir un bar en el centro llamado de Anchor. ¿Todo bien? Situación doméstica, dije, lo cual era técnicamente exacto. Podría necesitar una consulta profesional. ¿El tipo de consulta que requiere Bourbon o el tipo que requiere fianza? Con suerte, solo Bourbon. Agarré mi chaqueta y mis llaves. ¿Estás libre esta mañana? Para ti, siempre. Pasa alrededor de las 11. Pondré una cafetera fresca. De Anchor ocupaba la planta baja de un almacén convertido en el Distrito de las Artes, el tipo de vecindario que había sido peligroso hace 20 años y ahora estaba poblado por cervecerías artesanales y tiendas de ropa vintage. Jules había comprado el edificio por casi nada durante la recesión y lo había convertido exactamente en el tipo de bar donde los policías fuera de servicio y los investigadores retirados venían a ahogar su cinismo. Lo encontré detrás de la barra, puliendo vasos con la atención metódica de alguien que entendía que los detalles importaban. Jules tenía unos 60 años, con la complexión de un linebacker que se había mantenido en forma, cabello gris acero y el tipo de rostro curtido que sugería que lo había visto todo al menos 2 veces. Te ves terrible, dijo, sirviendo 2 tazas de café de una cafetera que olía como si pudiera despertar a los muertos. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿El sábado? Me senté en un taburete de la barra y acepté el café con gratitud. Fay me presentó un acuerdo posnupcial anoche. Fírmalo o se queda con todo. Jules levantó una ceja. ¿Y lo firmaste? Lo firmé. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado del documento. Pero agregué una pequeña cláusula que ella no se molestó en leer. Él estudió la pantalla, entrecerrando los ojos ante el texto pequeño, anulado ante evidencia de adulterio. Buen toque. ¿Crees que está engañando?
Creo que está planeando algo que requiere que yo esté financiera y legalmente desamparado. Deslicé las fotos, mostrándole la división de activos y los acuerdos de custodia. Este documento no protege un matrimonio. Termina uno. Así que, ¿qué necesitas de mí? Información de antecedentes. Fay ha estado pasando mucho tiempo en un gimnasio de lujo en el centro. Elite Fitness en Harbour Street. Quiero saber quién más entrena allí. Jules sacó su propio teléfono y comenzó a teclear. Su red de contactos por toda la ciudad era legendaria: policías, camareros, guardias de seguridad y varias otras personas que se ganaban la vida observando los asuntos de los demás. Elite Fitness, murmuró, desplazándose por lo que parecía una lista de contactos. Sí, conozco ese lugar. Membresía cara, atrae a muchas esposas trofeo y tipos corporativos. Mi amigo Rick hace seguridad allí los fines de semana. ¿Puedes conseguirme información sobre el personal, particularmente los entrenadores personales? Probablemente. ¿Qué tipo de información? Nombres, antecedentes, algún historial de involucrarse con clientes casadas. Terminé mi café y empujé la taza por la barra. Y lo necesitaré discretamente. Jules asintió. Dame hasta mañana. Rick me debe un favor y tiene acceso a los registros de empleados. Pasé el resto de la mañana conduciendo por la ciudad, familiarizándome con las rutas y lugares habituales de Fay. El gimnasio estaba ubicado en un almacén convertido similar al bar de Jules, pero de lujo en la forma en que solo una renovación costosa podía lograrlo. Ventanas de piso a techo, paredes de ladrillo visto y un estacionamiento lleno de vehículos de lujo. Estacioné al otro lado de la calle y me instalé para observar. En el transcurso de 2 horas, observé un flujo constante de mujeres bien vestidas entrar y salir del edificio. La mayoría tenían entre 30 y 40 años, conducían coches que sugerían carreras exitosas o matrimonios exitosos. El tipo de clientela que podía pagar sesiones de ejercicio de $100 y ropa deportiva de diseñador. A las 12:30, el BMW de Fay entró en el estacionamiento. Salió vistiendo pantalones de yoga negros y una camiseta sin mangas ajustada, llevando esa costosa bolsa de gimnasio de cuero. Pero en lugar de dirigirse directamente al edificio, esperó junto a su coche, revisando su teléfono repetidamente. 5 minutos después, un Jeep Wrangler rojo se detuvo a su lado. El conductor era un hombre de unos 30 años, musculoso de una manera que sugería trabajo manual o entrenamiento físico profesional. Tenía el pelo oscuro, una barba cuidadosamente arreglada y el tipo de sonrisa confiada que probablemente funcionaba bien con amas de casa solitarias. Fay se acercó al jeep y se apoyó en la ventana del lado del conductor. Su conversación duró quizás 3 minutos, pero su lenguaje corporal contaba una historia que no requería audio: la forma en que ella le tocó el brazo, la forma en que él la miró, la forma en que ambos miraron a su alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando. Tomé fotos con un teleobjetivo, capturando su interacción desde múltiples ángulos. No era una prueba concluyente de nada más allá de una conversación amistosa, pero lo suficientemente sugerente como para justificar una mayor investigación. Entraron al gimnasio por separado, manteniendo una distancia cuidadosa que sugería discreción practicada. Esperé otra hora, pero no salieron juntos. O estaban siendo extremadamente cautelosos o su relación aún estaba en las primeras etapas de desarrollo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Fay. La cena se está retrasando. No me esperes despierta. Eran las 2:15 de la tarde. O el grupo Morrison tenía horarios de cena muy inusuales o Fay estaba estableciendo una coartada para algo que aún no había sucedido. Conduje a casa y pasé la tarde revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de nuestra casa. El sistema que había instalado se activaba por movimiento y almacenaba todo en la nube, accesible desde mi teléfono o computadora. La mayor parte del metraje era rutinario, Fay preparándose para el trabajo, entrando y saliendo en horarios normales. Nada particularmente sospechoso. Pero cuando revisé las grabaciones de la semana anterior, encontré algo interesante. El miércoles por la noche, Fay había regresado a casa a las 11:30, estacionado en el garaje e inmediatamente se había marchado a pie. Las cámaras la mostraban caminando por nuestra calle hacia la carretera principal, pero desapareció de la vista después de unos 50 metros.
Regresó 2 horas después, de nuevo a pie, y recogió su coche del garaje. La marca de tiempo mostró que había estado ausente desde las 11:45 de la noche hasta las 1:50 de la madrugada, casi 2 horas y media, sin contabilizar, sin explicación de por qué había dejado su coche en casa. Crucé ese periodo de tiempo con sus extractos de tarjetas de crédito, a los que podía acceder a través de nuestra cuenta bancaria conjunta. No había cargos durante esas horas, lo que significaba que había pagado en efectivo por lo que estaba haciendo o alguien más había pagado por ella. El patrón se estaba volviendo más claro. Fay no solo estaba teniendo una aventura, estaba teniendo una aventura cuidadosamente planeada con alguien que entendía la seguridad operativa, el tipo de persona que sabía cómo evitar dejar rastros electrónicos y evidencia en papel. Mi teléfono sonó a las 6 de la tarde. Jules llamaba con información preliminar. Tu esposa tiene gustos interesantes en instructores de fitness, dijo sin preámbulos. El tipo que probablemente buscas es Trent Bass. 29 años, trabajando en Elite Fitness desde hace unos 8 meses. Entrenador personal, especializado en coaching de bienestar holístico para clientas. Antecedentes, expediente limpio. Pero Rick dice que tiene reputación en el gimnasio. Le gusta ponerse muy personal con su coaching, si me entiendes. Divorciado hace aproximadamente 1 año, su exesposa afirmó que la engañó durante todo su matrimonio, con clientas. Entre otras. Rick dice que la gerencia sabe de sus actividades extracurriculares, pero hace la vista gorda porque trae muchos clientes de alto poder adquisitivo. A las esposas ricas les encanta un entrenador que las hace sentir especiales. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era exactamente ira, sino una especie de furia calculadora que reconocí de mis días en los tribunales. La sensación que me invadía cuando un abogado contrario cometía un error que le costaría todo a su cliente. Necesito más información sobre Trent Bass, dije. Dirección, registro del vehículo, registros financieros si es posible. ¿Qué tan profundo quieres llegar con esto? Tan profundo como sea necesario. Caminé hacia la ventana de mi oficina y miré nuestra calle suburbana perfectamente cuidada. Fay cree que puede destruir 20 años de matrimonio y quedarse con todo por lo que he trabajado. Está a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias. Jules guardó silencio por un momento. Alex, he visto muchas situaciones domésticas irse al traste. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino? Ella ya me llevó por este camino, dije. Solo estoy decidiendo qué tan lejos caminar. Después de colgar, regresé a mi equipo de vigilancia y comencé a planificar la siguiente fase de mi investigación. Si Fay y Trent Bass pensaban que estaban siendo cuidadosos, estaban a punto de descubrir que ser cuidadoso no era suficiente cuando tratabas con alguien que entendía exactamente cómo documentar la infidelidad para fines legales. El acuerdo posnupcial reposaba en el cajón de mi escritorio como un arma cargada. Fay me había dado la munición para destruir todo su plan, y ella aún no lo sabía. Algunas personas nunca aprendían a leer la letra pequeña, y algunas personas nunca aprendían que los silenciosos eran los oponentes más peligrosos de todos. El martes por la mañana trajo un clima inusualmente cálido y la clase de claridad que proviene de una noche de sueño reparador y un plan de acción claro. Me desperté a las 5 de la madrugada, preparé café y revisé las grabaciones de vigilancia del lunes por la noche. Fay había regresado a casa a las 11:45 de la noche, exactamente como había predicho, luciendo un poco despeinada y llevando su bolsa de gimnasio. El sitio web de The Morrison Group no mostraba ningún registro de cena de clientes el lunes por la noche. Sus cuentas de redes sociales estaban igualmente tranquilas, sin publicaciones sobre eventos nocturnos o reuniones de negocios. O Fay había asistido a la cena corporativa más secreta de la historia, o había pasado la noche en otro lugar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jules. Reúnete conmigo en The Anchor a las 9 de la mañana, trae tu cámara. Llegué y lo encontré esperándome con una carpeta de Manila y una taza de café que probablemente podría disolver pintura. Trent Bass, dijo, deslizando la carpeta por la mesa. Todo lo que mi contacto pudo desenterrar sin infringir ninguna ley importante. El archivo era completo. Registro de vehículo para un Jeep Wrangler rojo de 2019, un número de matrícula, dirección de casa y un complejo de apartamentos de lujo en el centro.
los registros financieros mostraban que estaba viviendo mucho más allá de lo que un entrenador personal debería poder permitirse: alquiler mensual de $3,000, cargos de tarjeta de crédito en restaurantes y hoteles caros, un estilo de vida que sugería dinero familiar o ingresos suplementarios. Podría valer la pena hablar con su ex esposa, dijo Jules, señalando una página cerca de la parte posterior del archivo. Rebecca Bass se divorció de él el año pasado. Rick dice que lo pilló engañando con al menos 3 mujeres diferentes, incluidas 2 de sus clientas. ¿Dónde puedo encontrarla? Trabaja en ese nuevo hotel boutique del centro, el Meridien, gerente de recepción. Estudié las fotografías que Jules había incluido, tomas de vigilancia del estacionamiento del gimnasio que mostraban a Trent con varias clientas. Las imágenes estaban tomadas profesionalmente, probablemente por alguien con entrenamiento policial. En varias fotos, Trent estaba claramente involucrado en conversaciones que parecían más personales que profesionales. Tu esposa no es su primera clienta casada, observó Jules. Y probablemente no será la última, a menos que alguien detenga su modelo de negocio. ¿Qué estás pensando? Cerré la carpeta y terminé mi café. Estoy pensando que es hora de documentar algunas pruebas que se mantengan en los tribunales. El Hotel Meridien ocupaba un edificio bancario convertido en el distrito financiero. Todo mármol en los pisos y candelabros de cristal diseñados para impresionar a los viajeros de negocios con cuentas de gastos. Encontré a Rebecca Bass detrás de la recepción, una mujer de unos 30 años con cabello castaño rojizo y el tipo de sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. Señora Bass, soy Alex Ryder. Le entregué mi tarjeta de presentación, que me identificaba como investigador privado. Me gustaría hablar con usted sobre su exmarido. Su sonrisa desapareció por completo. ¿Qué ha hecho Trent ahora? Creo que está involucrado con mi esposa. Estoy recopilando información para un proceso de divorcio. Rebecca miró a su alrededor por el vestíbulo, luego hizo un gesto hacia una tranquila zona de asientos cerca de los ascensores. Tengo 10 minutos antes de mi próxima reunión. Nos sentamos en sillones de cuero que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Rebecca se cruzó de manos en el regazo y me estudió con la expresión de alguien que ya había oído esta historia antes. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose?, preguntó. Sospecho que unos 6 meses, pero aún estoy recopilando pruebas. Entonces estás más adelantado que yo. Ella rió amargamente. No me di cuenta hasta que encontré recibos de hotel en su bolsa de gimnasio. 3 mujeres diferentes, todas clientas, todas casadas con hombres adinerados. Él tiene un patrón. Trent tiene un plan de negocios. Apunta a esposas infelices con maridos ricos. Las hace sentir especiales y deseadas, luego gradualmente se abre camino en sus finanzas. Mi abogado de divorcio lo llamó una estafa romántica. Pero es perfectamente legal siempre y cuando las mujeres sean participantes voluntarias. Tomé notas mientras ella hablaba, documentando todo lo que estaba dispuesta a compartir. Según Rebecca, Trent había estado ejecutando variaciones de este esquema durante años, moviéndose de gimnasio en gimnasio cada vez que su reputación lo alcanzaba. No solo está engañando, continuó. Está construyendo una base de clientes de mujeres que le pagan por entrenamiento personal, coaching de vida y cualquier otra cosa que crean que están comprando. Algunas le dan dinero directamente. Otras lo ayudan con el alquiler, los pagos del coche, cenas caras. ¿Guardaste alguna prueba de tu divorcio? Todo. Sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecía una extensa galería de fotos. Recibos de hotel, mensajes de texto, extractos bancarios que mostraban depósitos inexplicables. Mi abogado me hizo documentar todo. ¿Estarías dispuesta a compartir esa información? Rebecca me estudió por un largo momento. Si ayuda a evitar que le haga esto a otras mujeres, absolutamente. Pasó los siguientes minutos enviando archivos a mi teléfono, capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Trent y sus diversas clientas, fotos de regalos que le habían dado, registros bancarios que mostraban depósitos en efectivo que coincidían con sus sesiones de entrenamiento personal. La evidencia era abrumadora. Trent Bass no era solo un marido infiel. Estaba ejecutando una operación sofisticada diseñada para extraer dinero de esposas solitarias mientras mantenía una negación plausible sobre la verdadera naturaleza de sus relaciones.
Hay algo más, dijo Rebecca mientras me preparaba para irme. Trent guarda registros detallados de sus clientes, nombres, direcciones, información personal, incluso fotos. Guarda todo en una cuenta en la nube que cree que es segura. ¿Cómo sabes eso? Porque solía mostrarme fotos de las mujeres a las que estaba entrenando. Dijo que le ayudaba a desarrollar programas de fitness personalizados. Ella negó con la cabeza. Fui demasiado confiada para darme cuenta de lo que realmente estaba viendo. Agradecí a Rebecca y salí del hotel con suficientes pruebas para destruir la operación de Trent y probablemente su vida. Pero necesitaba algo más que información de antecedentes. Necesitaba pruebas documentadas actuales de su relación con Fay. Esa noche, me posicioné frente a Elite Fitness con un teleobjetivo y paciencia ilimitada. El BMW de Fay llegó a las 7:15 de la tarde, seguido 10 minutos después por el Jeep de Trent. Esta vez no se molestaron con la pretensión de llegar por separado. Los observé entrar al gimnasio juntos, la mano de Trent apoyada en la parte baja de la espalda de Fay en un gesto que era claramente familiar e íntimo. Salieron 90 minutos después, ambos luciendo como si hubieran pasado más tiempo hablando que haciendo ejercicio. Pero en lugar de irse por separado, caminaron juntos hacia el Jeep de Trent. Fay se subió al asiento del pasajero y se fueron hacia el centro. Los seguí a una distancia discreta, mi cámara del salpicadero grabando todo. Terminaron en el Riverside Inn, un hotel boutique que atendía a parejas que buscaban privacidad y discreción. Trent le entregó las llaves al valet mientras Fay esperaba en el vestíbulo, ambos moviéndose con la confianza de personas que seguían una rutina familiar. Estacioné al otro lado de la calle y me instalé a esperar. Salieron 3 horas después, luciendo satisfechos y relajados. Fay revisó su teléfono repetidamente mientras Trent recuperaba su vehículo, probablemente calculando cuánto tiempo le llevaría llegar a casa y establecer su coartada. El viaje de regreso a Elite Fitness tardó 15 minutos. Fay recuperó su BMW y se dirigió a casa mientras Trent conducía en dirección opuesta hacia su complejo de apartamentos. Seguía a Fay, documentando su hora de llegada y el estado de su apariencia. Entró en nuestra casa a las 11:30 de la noche, exactamente cuando había predicho esa mañana. Su cabello estaba recién peinado, su maquillaje había sido vuelto a aplicar, y se movía con la precisión cuidadosa de alguien que ejecutaba una actuación bien ensayada. ¿Cómo estuvo la cena con el cliente? Pregunté desde la cocina, donde había estado esperando con una copa de vino y una expresión casual. Exhausta, dijo sin mirarme. El grupo Morrison tiene requisitos muy específicos para su campaña publicitaria. Estoy seguro de que sí. Terminé mi vino y me dirigí hacia las escaleras. Me voy a la cama. Intenta no despertarme cuando subas. Estaré despierta en unos minutos. Solo necesito responder algunos correos electrónicos. Subí las escaleras y realicé los movimientos de prepararme para la cama, pero estaba lejos de estar cansado. En cambio, regresé a mi oficina y pasé las siguientes 2 horas organizando las pruebas que había recopilado, fotos de Fay y Trent juntos, marcas de tiempo que documentaban sus movimientos, registros de hotel que podrían ser citados si fuera necesario. El caso se estaba construyendo solo. Cada mentira que Fay decía, cada coartada que construía, cada momento que pasaba con Trent Bass estaba creando un rastro de papel que sería imposible de explicar en los tribunales. Pero aún no estaba listo para tender la trampa. El acuerdo posnupcial requería evidencia documentada de adulterio. Y aunque tenía pruebas circunstanciales sólidas, necesitaba algo más definitivo, algo que no dejara lugar a interpretaciones o maniobras legales. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar técnicas de investigación privada para documentar la infidelidad conyugal. Internet estaba lleno de consejos, la mayoría ilegales o impracticables, pero encontré varios enfoques legítimos que proporcionarían el tipo de evidencia que los tribunales realmente aceptaban. Las grabaciones de audio eran problemáticas debido a las leyes de privacidad, pero las pruebas fotográficas tomadas en espacios públicos generalmente eran admisibles. Los registros financieros que mostraran gastos inexplicables o regalos podrían demostrar el intercambio de dinero o artículos valiosos. Los registros telefónicos podrían establecer patrones de comunicación que apoyaran las afirmaciones de relaciones íntimas. Lo más importante, necesitaba documentar no solo la aventura en sí, sino el impacto financiero en nuestro matrimonio.
Si Faye estaba usando bienes conyugales para apoyar su relación con Trent, pagando hoteles, cenas o regalos, eso constituiría un incumplimiento del deber fiduciario que podría afectar la división de bienes en los procedimientos de divorcio. Pasé el resto de la noche creando un plan de vigilancia integral. Durante las próximas 2 semanas, documentaría cada aspecto de la relación de Faye con Trent Bass. Sus reuniones, sus comunicaciones, sus transacciones financieras y, lo más importante, su subestimación de con quién estaban tratando exactamente. Cuando finalmente me fui a la cama a las 4 de la madrugada, tenía una estrategia completa para destruir ambas vidas. Pensaron que estaban jugando un juego con un marido ingenuo que aceptaría en silencio lo que decidieran hacerle. Estaban a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que los jugadores imaginaron originalmente. 2 semanas de vigilancia me habían dado pruebas suficientes para poner fin a 3 matrimonios y probablemente varias carreras. Faye y Trent se habían establecido en una rutina que era predecible e incriminatoria. Martes y jueves por la noche en el Riverside Inn, sábados por la tarde en su apartamento y sesiones de yoga los domingos por la mañana que implicaban una flexibilidad considerablemente mayor de la que requería cualquier programa de ejercicio. Los registros financieros eran particularmente perjudiciales. Faye había estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para pagar habitaciones de hotel, cenas caras e incluso un viaje de fin de semana a un balneario en el Valle de Napa. El total ascendía a más de $18,000 en fondos matrimoniales gastados en su aventura, lo que constituiría un claro incumplimiento del deber fiduciario según la ley de California. Pero el descubrimiento más interesante provino de una fuente inesperada. Rebecca Bass había estado ocupada realizando su propia investigación sobre las actividades de su exmarido, y había descubierto algo que haría mi venganza considerablemente más completa. Trent ha estado presentando declaraciones de impuestos falsas, me dijo durante nuestra segunda reunión en el Meridien. Todo ese dinero en efectivo que recibe de sus clientes, no lo declara como ingresos. Me mostró copias de extractos bancarios que documentaban depósitos regulares en efectivo por un total de más de $60,000 al año, dinero que no aparecía en las declaraciones de impuestos de Trent ni en los registros comerciales. El IRS veía con muy malos ojos los ingresos no declarados, especialmente cuando podían vincularse a lo que equivalía a una empresa comercial. ¿Cómo obtuviste acceso a sus registros bancarios? Teníamos cuentas conjuntas durante el proceso de divorcio. Mi abogado citó todo y yo guardé copias. Rebecca sonrió con severidad. He estado esperando la oportunidad adecuada para compartir esta información con las autoridades pertinentes. ¿Qué tipo de autoridades? El IRS para empezar, pero también la Junta Estatal de Licencias para Entrenadores Personales y posiblemente la Oficina del Fiscal de Distrito si están interesados en investigar lo que equivale a una red de prostitución disfrazada de entrenamiento físico. Las implicaciones eran asombrosas. Trent no solo estaba engañando a mujeres casadas. Estaba dirigiendo un negocio sin licencia que implicaba evasión de impuestos y posiblemente solicitación. Si las autoridades decidían investigar, descubrirían una red de mujeres adineradas que habían estado pagando por servicios que iban mucho más allá del entrenamiento personal. Quiero coordinar nuestros esfuerzos, le dije a Rebecca. Cuando tienda mi trampa, debería destruir ambas vidas simultáneamente. ¿Qué tienes en mente? Le expuse mi plan mientras tomábamos café que probablemente se había preparado en el siglo anterior. El momento sería crucial. Necesitaba reunir las últimas pruebas mientras me posicionaba simultáneamente para presentar los documentos legales que activarían la cláusula de adulterio del acuerdo posnupcial. Necesitaré una semana más para tener todo en su lugar, le dije. Puedes esperar tanto antes de contactar a las autoridades. He estado esperando un año por esta oportunidad. Una semana más no importará. Esa noche, implementé la fase final de mi operación de vigilancia. Usando equipo que había comprado de una compañía especializada en seguridad corporativa, instalé un rastreador GPS en el Jeep de Trent y coloqué una cámara activada por movimiento en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. La cámara estaba disfrazada como una caja de servicios públicos y posicionada para capturar a cualquiera que entrara o saliera del edificio. Completamente legal, ya que se centraba en áreas públicas, pero lo suficientemente sofisticada como para proporcionar imágenes claras incluso en condiciones de poca luz. En 3 días, tuve pruebas fotográficas de Faye entrando en el edificio de apartamentos de Trent en múltiples ocasiones.
Las marcas de tiempo se correlacionaban perfectamente con sus supuestas ubicaciones, reuniones con clientes, sesiones de gimnasio y varias otras coartadas que ahora eran demostrablemente falsas. Pero la evidencia más dañina provino de una fuente inesperada. Fay había sido descuidada con su teléfono, dejándolo desbloqueado mientras se duchaba después de una de sus supuestas sesiones de ejercicio. Pasé 10 minutos fotografiando sus conversaciones de texto con Trent, incluidas varias que eran explícitamente íntimas y otras que discutían sus planes para un futuro juntos. Los textos revelaron que habían estado planeando esto durante meses. Trent había aconsejado a Fay sobre el acuerdo posnupcial, sugiriendo un lenguaje específico que maximizaría su posición financiera y minimizaría su exposición legal. Incluso habían discutido estrategias para provocarme a firmar el documento sin leerlo con atención. Él es tan confiado, había escrito Fay. Todavía cree que estamos felizmente casados. No será confiado por mucho tiempo, había respondido Trent. Una vez que se archive el acuerdo posnupcial, puedes dejarlo y quedarte con todo. No tenía ni idea de que todo su plan dependía de un documento que yo ya había saboteado. El acuerdo posnupcial estaba en la oficina de Hal Trenvik como una bomba de tiempo, esperando que yo proporcionara las pruebas que activarían su cláusula de autodestrucción. El viernes por la mañana, hice copias de todo lo que había recopilado, fotografías, registros financieros, mensajes de texto, recibos de hotel y una cronología detallada de las actividades de Fay durante los últimos 6 meses. Un juego de copias fue a una caja de seguridad en mi banco. Otro fue a mi propio abogado, y un tercero fue a un sobresellado que entregaría personalmente cuando llegara el momento. Esa tarde, llamé a la oficina de Hal Trenvik y programé una reunión para el lunes siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de su negocio?, preguntó su secretaria. Tengo documentación adicional relacionada con el acuerdo posnupcial que firmé el mes pasado. El señor Trenvik querrá revisarlo antes de archivar la documentación final. Lo apunto para el lunes a las 10 de la mañana. Perfecto. Eso me daría el fin de semana para implementar la fase final de mi plan. El sábado por la mañana, seguía Fay a su habitual cita con Trent en Elite Fitness. Pero en lugar de realizar vigilancia desde la distancia, decidí que era hora de un enfoque más directo. Esperé hasta que hubieran estado dentro durante 30 minutos, luego entré al vestíbulo del gimnasio. La recepcionista era una joven con el tipo de actitud agresivamente alegre que sugería entusiasmo genuino o mejora farmacéutica. Me gustaría hablar con el gerente, dije, presentando mi tarjeta de presentación. Estoy realizando una investigación de antecedentes que podría involucrar a uno de sus empleados. El gerente era un hombre de mediana edad llamado Davidson, que parecía haber pasado más tiempo detrás de un escritorio que en un gimnasio. Me hizo pasar a su oficina con la energía nerviosa de alguien que sospechaba que se avecinaban malas noticias. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó. Estoy documentando pruebas de una aventura extramatrimonial entre uno de sus entrenadores y mi esposa. La relación ha implicado el uso indebido de fondos conyugales y puede constituir motivos para una acción legal contra ambas partes. El rostro de Davidson palideció. ¿Qué entrenador? Trent Bass. Oh. Davidson se frotó la frente como si estuviera tratando de evitar un dolor de cabeza. Hemos tenido algunas preocupaciones sobre los límites profesionales del señor Bass con las clientas. ¿Qué tipo de preocupaciones? Nada que pudiéramos probar, pero varias clientas han hecho comentarios sobre que sus métodos de entrenamiento son muy personales, y hemos notado que sus clientas más leales tienden a ser mujeres casadas con ingresos disponibles significativos. Le mostré a Davidson varias fotografías de Fay y Trent juntos, incluidas imágenes de ellos saliendo del hotel y entrando en su edificio de apartamentos. Este es el tipo de entrenamiento personal que ha estado proporcionando. Jesús. Davidson estudió las fotos con la expresión de alguien que observa un accidente automovilístico a cámara lenta. Esto podría destruir nuestra reputación. Podría destruir más que eso. Tengo pruebas que sugieren que el señor Bass ha estado recibiendo pagos en efectivo no declarados de múltiples clientas a cambio de servicios que van mucho más allá del entrenamiento físico. Davidson guardó silencio durante un largo momento, probablemente calculando las implicaciones legales y financieras de tener un empleado que esencialmente dirigía una red de prostitución desde su gimnasio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Quiero que despidas a Trent Bass de inmediato,
y quiero que me proporciones los registros de todos los pagos que ha recibido de sus clientas durante el último año. Puedo despedirlo, pero no puedo darte registros financieros sin una citación. Entonces sugiero que consultes con tu abogado sobre cómo minimizar tu responsabilidad cuando esto se convierta en una investigación criminal. Dejé a Davidson con copias de las fotografías más dañinas y una tarjeta de presentación de Rebecca Bass, quien estaría encantada de discutir las prácticas comerciales de su exmarido con cualquiera que estuviera interesado en limitar su exposición legal. Para el lunes por la mañana, Trent estaría desempleado y enfrentaría preguntas tanto de su empleador como potencialmente de la policía. Faye estaría lidiando con la vergüenza social de que su aventura fuera expuesta al personal y la gerencia de su gimnasio favorito. Pero eso era solo el principio. El lunes a las 10 de la mañana, entré a la oficina de abogados de Hal Trenvik llevando un maletín lleno de pruebas y una sonrisa que probablemente parecía más depredadora que amistosa. La oficina de Trenvik estaba decorada al estilo de alguien que quería que los visitantes supieran exactamente cuánto cobraba por hora. Libros de derecho encuadernados en cuero, obras de arte caras y un escritorio que parecía tallado de una sola pieza de caoba. Alex, qué gusto verte de nuevo. Trenvik se puso de pie y me extendió la mano con la confianza de alguien que creía tener todas las cartas. Entiendo que tienes documentación adicional para el acuerdo posnupcial. Así es. Abrí mi maletín y comencé a colocar fotografías sobre su escritorio. Creo que estas le resultarán bastante esclarecedoras. La expresión de Trenvik cambió al reconocer lo que estaba viendo, fotos de Faye y Trent en el hotel, entrando a su apartamento, besándose en el estacionamiento del gimnasio y participando en un comportamiento que era claramente íntimo y continuo. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque su voz sugería que ya lo sabía. Esto es evidencia documentada de adulterio por parte de mi esposa, como lo requiere la modificación que agregué al acuerdo posnupcial. Saqué una copia del documento y señalé la cláusula que había insertado, página 19, párrafo C. El acuerdo es nulo y sin efecto ante evidencia de infidelidad por cualquiera de las partes. Trenvik tomó el documento y leyó la cláusula cuidadosamente, su rostro poniéndose más pálido con cada palabra. Usted agregó este lenguaje después de que redacté el acuerdo. Agregué este lenguaje antes de firmar el acuerdo con las iniciales adecuadas de ambas partes, como lo requieren sus propios procedimientos de modificación. Sonreí. Quizás quiera revisar sus documentos modelo con más cuidado en el futuro. ¿Esto lo cambia todo. Ciertamente. El acuerdo posnupcial es nulo, lo que significa que el acuerdo prenupcial original permanece en efecto, y ese documento, como recordará, contiene una cláusula de adulterio muy específica que me otorga el 100% de los bienes conyugales en caso de infidelidad por parte de mi esposa. Trenvik miraba las fotografías como si pudieran explotar espontáneamente. Alex, quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo. El único acuerdo que me interesa es la implementación completa e inmediata de la división de bienes del acuerdo prenupcial original. Comencé a guardar las fotografías en mi maletín. Esperaré que la documentación se archive al cierre del día de hoy. ¿Y si me niego? Entonces la archivaré yo mismo, junto con una queja al colegio de abogados sobre un abogado que no revisó correctamente los documentos legales antes de aconsejar a su cliente que los firmara. Me puse de pie y me arreglé la corbata. Estoy seguro de que su compañía de seguros de responsabilidad profesional estaría muy interesada en esa conversación. Trenvik guardó silencio durante un largo momento, probablemente calculando el costo de librar una batalla que ya había perdido. Necesitaré tiempo para revisar las implicaciones. Tiene hasta las 5 de la tarde de hoy. Después de eso, asumiré que ya no representa los intereses de mi esposa y procederé en consecuencia. Salí de la oficina de Trenvik y conduje directamente al juzgado, donde presenté una petición de divorcio basada en adulterio e incumplimiento del deber fiduciario. La presentación incluía un inventario completo de los bienes conyugales, documentación del uso indebido de los fondos conjuntos por parte de Faye y una solicitud de órdenes temporales inmediatas para proteger todas las cuentas bancarias e inversiones. Para cuando Faye recibiera su copia de los papeles del divorcio, su acceso a nuestras cuentas conjuntas estaría congelado, sus tarjetas de crédito serían canceladas y su cómodo estilo de vida se reduciría a cualquier dinero que tuviera en su cuenta corriente personal. La trampa finalmente se había activado, y la presa estaba a punto de descubrir la magnitud de su problema.
El notificador encontró a Fay en Elite Fitness el martes por la tarde, entregándole los papeles del divorcio frente a un vestíbulo lleno de sus compañeros entusiastas del fitness y escaladores sociales. Según mi contacto en la empresa de notificaciones, se había puesto de varios tonos interesantes de pálida antes de encerrarse en el vestuario de mujeres durante 20 minutos. Trent había sido notificado simultáneamente en su apartamento, junto con una demanda separada por alienación de afecto e interferencia intencional con las relaciones conyugales. Ambos documentos incluían fotografías seleccionadas de mi operación de vigilancia, asegurando que cualquiera que viera los papeles entendiera exactamente qué tipo de comportamiento había desencadenado la acción legal. Mi teléfono comenzó a sonar a las 4:30 de la tarde. Fay llamaba desde lo que parecía su coche. «Alex, necesitamos hablar». «Creo que para eso están los abogados», respondí con calma. «Aunque quizás quieras buscar una nueva representación, ya que Haltrenvik tiene un conflicto de intereses bastante significativo ahora. Esto es una locura. No puedes simplemente destruir nuestro matrimonio por un malentendido». «No estoy destruyendo nuestro matrimonio, Fay. Tú ya lo hiciste. Solo estoy documentando los restos para fines legales». Ella guardó silencio por un momento, probablemente tratando de procesar las implicaciones de lo que estaba sucediendo. «El acuerdo posnupcial es nulo, como se establece claramente en la cláusula que agregué antes de firmarlo. La cláusula que inicializaste sin leer». Estaba sentado en mi oficina mirando la copia enmarcada del documento que había colgado en la pared como un trofeo. «Quizás quieras ser más cuidadosa al firmar documentos legales en el futuro». «Me engañaste». Agregué una cláusula de protección estándar a un documento legal usando los procedimientos de modificación que tu propio abogado incluyó en el acuerdo. Si eso constituye engaño, entonces cada abogado contractual del país es culpable de lo mismo. Fay colgó sin decir adiós, lo cual fue probablemente la comunicación más honesta que habíamos tenido en meses. Una hora después, mi abogado llamó con una actualización sobre los procedimientos judiciales. «La jueza concedió su solicitud de órdenes temporales», dijo Jennifer Martínez. Era una de las mejores abogadas de derecho familiar de la ciudad, con reputación de representación agresiva y un conocimiento enciclopédico de la ley de divorcio. «Todas las cuentas conjuntas están congeladas, las tarjetas de crédito están canceladas y el acceso de su esposa a los bienes conyugales está suspendido a la espera del resultado de los procedimientos». «¿Qué pasa con la casa?». «Usted tiene uso y ocupación exclusivos. Se le ha ordenado a su esposa que retire sus pertenencias personales dentro de las 72 horas, pero no puede llevarse nada que pueda considerarse propiedad conyugal. Y los arreglos de custodia, la custodia temporal es para usted, con visitas supervisadas para su esposa a la espera de una evaluación completa». La jueza no se impresionó con la evidencia de que ella usaba fondos conyugales para apoyar una relación extramatrimonial. Sentí algo que podría haber sido satisfacción, pero estaba atemperado por el conocimiento de que esto era solo el comienzo de lo que probablemente sería un proceso largo y costoso. «¿Cuánto tiempo antes de que vayamos a juicio?». 6 a 8 meses, asumiendo que su esposa no intente alargar el proceso con desafíos procesales. «Pero honestamente, Alex, no creo que esto llegue a juicio. La evidencia que ha proporcionado es abrumadora, y su posición legal es esencialmente desesperada». Esa noche, recibí una visita inesperada. Trent Bass, de pie en el porche delantero con la clase de expresión desesperada que sugería que su mundo se estaba desmoronando en tiempo real. «Necesitamos hablar», dijo cuando abrí la puerta. «No creo que tengamos nada que discutir». «Mira, sé que estás enojado, pero todo esto se ha ido de las manos. Quizás podamos arreglar algo». Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí, no queriendo que esta conversación tuviera lugar donde mis hijos pudieran escucharla. «¿Qué tienes exactamente en mente?». «Fay y yo, no era serio, solo algo casual, ¿sabes?». Ella estaba sola. Yo estaba disponible. Se suponía que nadie saldría herido. Nadie iba a ser descubierto, ¿quieres decir? Trent se movió incómodo, probablemente dándose cuenta de que su encanto habitual no iba a funcionar en esta situación. «Lo terminaré por completo. Nunca la volveré a ver. Solo cancela a los abogados». «Vaya, es un poco tarde para eso». Saqué mi teléfono y le mostré una foto de los dos entrando al Riverside Inn. «Has estado teniendo esta
cosa casual, durante 6 meses, usando mi dinero para pagar hoteles y cenas y lo que sea que creías que tenías derecho. Nunca le pedí que pagara nada. Pero no te negaste cuando ella lo ofreció, ¿verdad? Deslicé más fotos, mostrándole la evidencia que había recopilado de su relación. $18,000 en fondos matrimoniales, Trent. Eso no es casual. Eso es robo. Su rostro palideció al darse cuenta del alcance de lo que había documentado. Jesús, nos has estado vigilando durante meses. He estado protegiendo mis intereses. Algo que deberías haber considerado antes de decidirte a apuntar a mi esposa. ¿Apuntar? La voz de Trent se quebró ligeramente. No fue así. Simplemente conectamos. Conectaste con una mujer casada que tenía acceso a importantes recursos financieros y sistemáticamente explotaste esa conexión para tu propio beneficio. En algunas jurisdicciones, eso se llama fraude. Pude verlo calculando las implicaciones, probablemente tratando de averiguar cuán grande era el problema legal al que se enfrentaba. La demanda por alienación de afecto era solo el principio. Si el fiscal de distrito decidía investigar sus prácticas comerciales, podría enfrentar cargos relacionados con evasión fiscal, operaciones comerciales sin licencia y posiblemente solicitación. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que desaparezcas, te vayas de la ciudad, encuentres un nuevo gimnasio, empieces de nuevo en otro lugar. Y quiero que te mantengas alejado de mi esposa, mis hijos y cualquier otra persona conectada con mi familia. ¿Y si hago eso? Entonces podría persuadirme de limitar mi acción legal a los procedimientos de divorcio. Pero si te veo cerca de mi familia de nuevo, haré de ello mi misión personal destruir cada aspecto de tu vida. Trent asintió rápidamente, probablemente aliviado de que no le estuviera exigiendo algo peor. Estaré fuera para el fin de semana. Asegúrate de que así sea. Lo vi alejarse en su jeep rojo, sabiendo que probablemente cumpliría su palabra sobre irse de la ciudad. Hombres como Trent Bass eran depredadores, pero también eran cobardes. Cuando se enfrentaban a consecuencias reales por sus acciones, generalmente elegían el camino de menor resistencia. La mañana siguiente trajo la noticia de que mi venganza se extendía más allá de sus objetivos originales. Rebecca Bass llamó para informarme que el IRS había abierto una investigación sobre los ingresos no declarados de Trent basándose en la información que ella había proporcionado sobre sus transacciones en efectivo con varias clientes. Están muy interesados en su modelo de negocio, dijo con obvia satisfacción. Aparentemente, varias otras mujeres se han presentado con historias similares sobre cómo le pagaban por servicios que iban mucho más allá del entrenamiento personal. ¿Cuántas mujeres? Al menos 6 que yo sepa, probablemente más. El agente del IRS con el que hablé dijo que este podría ser un caso significativo si pueden probar la evasión fiscal sistemática. Las implicaciones eran asombrosas. Si Trent había estado operando esta operación durante años, la cantidad de ingresos no declarados podría ascender a cientos de miles de dólares. Las multas e intereses por sí solos probablemente lo llevarían a la bancarrota, asumiendo que no enfrentara cargos penales. Hay algo más, continuó Rebecca. Elite Fitness lo despidió ayer y están cooperando con la investigación. Aparentemente, les preocupa su propia responsabilidad si resulta que estaban facilitando lo que equivale a una red de prostitución. Sentí una satisfacción sombría por la noticia. El mundo entero de Trent se estaba desmoronando, tal como él había planeado que se desmoronara el mío. La diferencia era que yo había sido lo suficientemente inteligente como para leer la letra pequeña antes de firmar nada. Esa tarde, recibí una llamada de una abogada que no reconocí. Señor Ryder, soy Patricia Blackwood de Blackwood & Associates. Llamo en nombre de su esposa. Blackwood & Associates, uno de los bufetes de abogados más caros de la ciudad, especializado en casos de divorcio de alto riesgo y litigios complejos. Si Fay los había contratado, se estaba preparando para una lucha seria. ¿En qué puedo ayudarla, señora Blackwood? Me gustaría programar una reunión para discutir un posible acuerdo en su proceso de divorcio. Mi cliente está interesada en resolver este asunto sin el gasto y la publicidad de un juicio. La escucho. ¿Le viene bien el jueves a las 2 de la tarde? En mi oficina del centro. Allí estaré.
Después de colgar, llamé a Jennifer Martínez para discutir la estrategia. Blackwood es buena, dijo. Cara, pero buena. Si Fay la contrató, significa que finalmente se lo está tomando en serio. ¿Qué tipo de acuerdo cree que ofrecerán? Probablemente algo cercano a la división de bienes 50/50 con custodia compartida y sin admisión de culpa. Lo habitual en un caso donde la evidencia es abrumadora, pero la demandada tiene buena representación. ¿Y qué debería pedir yo? Todo. La cláusula de adulterio del acuerdo prenupcial es clara, y su evidencia de mala conducta financiera es sólida. Tiene derecho al 100% de los bienes conyugales, más el reembolso del dinero que ella gastó en su aventura. La reunión del jueves tuvo lugar en una sala de conferencias que probablemente costaba más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Patricia Blackwood era una mujer de unos 50 años con cabello plateado y el tipo de presencia imponente que sugería que había ganado más batallas de las que había perdido. Fay se sentó a su lado, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que la había visto en años. La mujer segura de sí misma que había lanzado el acuerdo posnupcial sobre nuestra encimera de la cocina había sido reemplazada por alguien que claramente entendía que su mundo se estaba desmoronando. Señor Ryder, comenzó Blackwood. Mi cliente quisiera proponer un acuerdo que sea justo para ambas partes. La escucho. 50/50 división de todos los bienes conyugales, custodia compartida de los hijos y un acuerdo de confidencialidad mutuo con respecto a las circunstancias del divorcio. Fingí considerar la oferta durante unos 10 segundos. Contrapropuesta, me quedo con todo lo especificado en la cláusula de adulterio del acuerdo prenupcial. Su cliente se queda con lo que pueda llevar en una maleta. La expresión de Blackwood no cambió, pero pude ver a Fay encogerse ante la franqueza de mi respuesta. Señor Ryder, eso no es razonable. Lo que no es razonable es que su cliente use $18,000 en fondos conyugales para apoyar su aventura, y luego intente engañarme para que firme un acuerdo posnupcial que le habría dado todo por lo que he trabajado. Saqué una carpeta que contenía copias de mis pruebas. Esto es robo documentado, señora Blackwood. En algunas jurisdicciones, sería motivo de cargos criminales. Fay finalmente habló. Alex, por favor, podemos arreglar esto. Ya lo arreglamos. Firmaste un acuerdo posnupcial con una cláusula de anulación. Documenté tu adulterio y ahora el acuerdo prenupcial original vuelve a estar en vigor. Me puse de pie y me arreglé la corbata. Lo único que queda por resolver es si quieres llegar a un acuerdo rápidamente o arrastrar esto por los tribunales durante el próximo año. Los niños, comenzó Fay. Estarán bien. Viven con su padre en la casa en la que crecieron, asisten a las mismas escuelas, mantienen las mismas rutinas. Lo único que ha cambiado es que su madre decidió priorizar a su entrenador personal sobre su familia. Salí de la reunión sabiendo que Fay probablemente aceptaría alguna versión de mis términos en unas pocas semanas. Su posición legal era desesperada, sus recursos financieros limitados y su reputación ya estaba dañada sin posibilidad de reparación. La trampa había funcionado exactamente como lo había planeado. Me había subestimado y ahora estaba pagando el precio de ese error. Algunas personas nunca aprendieron a leer la letra pequeña, y algunas personas nunca aprendieron que los tranquilos solían ser los oponentes más peligrosos de todos. 3 semanas después de la desastrosa reunión de conciliación, Patricia Blackwood llamó para informarme que su cliente estaba dispuesta a aceptar mis términos. Fay recibiría un acuerdo simbólico de $50,000, esencialmente sus ahorros personales de antes de nuestro matrimonio, más su coche y sus pertenencias personales. Todo lo demás seguiría siendo mío, incluyendo la casa, las cuentas de jubilación y la custodia principal de nuestros hijos. Mi cliente tiene una petición, dijo Blackwood durante nuestra última conversación telefónica. Le gustaría despedirse de los niños en privado. Solo visitas supervisadas, respondí. Y solo si acepta una evaluación psicológica primero. Hubo una larga pausa. Ella aceptará esos términos. El divorcio se finalizó en una gris mañana de diciembre en una sala de tribunal que olía a madera vieja y decepción. Fay se sentó con su abogada en una mesa mientras Jennifer Martínez y yo ocupábamos la otra, la distancia física entre nosotros representando la destrucción completa de 20 años de matrimonio.
El juez Harrison revisó el acuerdo de conciliación con la atención metódica de alguien que había visto demasiadas familias destruirse por dinero y orgullo. Cuando llegó a la sección que detallaba el uso de fondos matrimoniales por parte de Fay para apoyar su relación extramatrimonial, su expresión se endureció notablemente. Señora Ryder dijo, mirando directamente a Fay, ¿entiende que está admitiendo un incumplimiento del deber fiduciario con respecto a los bienes conyugales? Sí, su señoría, respondió ella en voz baja. ¿Y entiende que esta admisión podría afectar su credibilidad en cualquier futuro proceso legal? Sí, su señoría. El juez Harrison firmó el decreto final con una floritura que pareció apropiadamente dramática. 20 años de matrimonio reducidos a un documento legal que me otorgaba todo por lo que había trabajado y dejaba a Fay con apenas suficiente dinero para empezar de nuevo. Mientras salíamos del juzgado, Fay se me acercó en el pasillo. Alex, quiero que sepas. No quiero saber nada, la interrumpí. ¿Hemos terminado, Fay? Completa y permanentemente. Ella asintió y se alejó, probablemente dirigiéndose a cualquier situación de vida temporal que hubiera arreglado con sus amigos restantes. La vi desaparecer entre la multitud de personas que navegaban sus propios desastres legales, sin sentir nada que se pareciera a la simpatía o el arrepentimiento. Esa noche, recibí una llamada de Rebecca Bass con una actualización sobre la investigación criminal sobre las prácticas comerciales de Trent. El IRS presentó cargos ayer, dijo con obvia satisfacción. Evasión fiscal, falta de declaración de ingresos y operación de un negocio sin licencia. Se enfrenta a una seria pena de prisión si es condenado. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Desapareció hace aproximadamente una semana, probablemente tratando de evitar a los agentes federales que quieren interrogarlo, pero lo encontrarán eventualmente. El IRS no se rinde fácilmente. La noticia fue satisfactoria de una manera que me sorprendió. Había esperado sentirme reivindicado cuando mi venganza estuviera completa, pero la realidad era más compleja. Destruir las vidas de Fay y Trent había sido necesario para proteger mis propios intereses, pero no había restaurado lo que me habían quitado. El matrimonio seguía terminado, la confianza seguía rota, y los años que habíamos pasado juntos seguían contaminados por su traición. Pero al menos los niños estaban a salvo. La casa estaba segura y mi futuro financiero protegido. A veces eso tenía que ser suficiente. 2 meses después, estaba organizando los archivos de mi oficina cuando me encontré con la copia enmarcada del acuerdo posnupcial que había colgado en la pared. El documento que había iniciado toda esta cadena de eventos con su cláusula oculta y su redacción cuidadosa que, en última instancia, había salvado todo por lo que había trabajado. Lo descolgué y lo leí una vez más, maravillándome de cómo una sola frase había sido suficiente para destruir todo el plan de Fay. Había estado tan segura, tan convencida de que yo firmaría cualquier cosa que ella pusiera frente a mí, que nunca se había molestado en leer la letra pequeña. La ironía era perfecta. Una mujer que había pasado su carrera en relaciones públicas, elaborando mensajes cuidadosos y gestionando la reputación de otras personas, había sido deshecha por su propia negligencia con el lenguaje y los detalles. Volví a colocar el documento en su marco y lo colgué en un lugar de honor, donde pudiera verlo todos los días como un recordatorio de lo que les sucedía a las personas que subestimaban a Alexander Ryder. Sonó el teléfono, interrumpiendo mi reflexión. Jules Brennan llamaba para comprobar mi progreso. ¿Cómo te estás manteniendo?, preguntó. Mejor de lo esperado. La casa está tranquila, los niños se están adaptando y estoy empezando a recordar lo que se siente vivir sin estar constantemente vigilando mi espalda. ¿Alguna noticia de lo que le pasó al entrenador? Rebecca escuchó que podría haber huido a México, pero los federales lo atraparán eventualmente. Los cargos de evasión fiscal no desaparecen solo porque cambies tu código postal. ¿Y tu exesposa? Vive con su hermana, trabajando a tiempo parcial en una boutique del centro. Aparentemente, su reputación en el mundo de las relaciones públicas sufrió un golpe significativo cuando se supo lo del proceso de divorcio. Jules guardó silencio por un momento. Sabes, Alex, he visto a mucha gente pasar por divorcios complicados. La mayoría de ellos terminan amargados y destrozados, pasando años tratando de reconstruir lo que perdieron. Pero tú, suenas casi aliviado. Tenía razón. A pesar de todo lo que había sucedido,
A pesar de la traición y las batallas legales y la destrucción completa de mi matrimonio, me sentía más ligero que en años. La tensión constante de vivir con alguien que estaba trabajando activamente en mi contra había sido reemplazada por la paz de saber exactamente dónde estaba parado. Pasé 20 años casado con alguien que me veía como un obstáculo para lo que realmente quería, dije. Ahora soy libre de averiguar lo que realmente quiero sin preocuparme de si entra en conflicto con la agenda secreta de alguien más. ¿Alguna idea de lo que podría ser eso? Miré alrededor de mi oficina, a los archivos, el equipo y los tableros de pruebas que se habían convertido en mi vida durante el último año. La investigación sobre la aventura de Fay me había recordado por qué había disfrutado practicando el derecho, por qué había sido bueno descubriendo la verdad y construyendo casos que pudieran resistir el escrutinio. Estoy pensando en volver a trabajar en derecho, dije. Quizás especializándome en investigaciones domésticas, ayudando a otras personas a documentar lo que realmente está sucediendo en sus matrimonios. Definitivamente hay un mercado para ese tipo de servicio, y soy bueno en ello, mejor de lo que me di cuenta. Después de colgar con Jules, pasé la noche investigando los requisitos para expandir mi licencia de investigación privada para incluir el trabajo en relaciones domésticas. El proceso era sencillo, y mi experiencia legal sería una ventaja significativa en un campo donde la mayoría de los profesionales tenían experiencia policial, pero un conocimiento limitado del derecho de familia. En 6 meses, podría estar dirigiendo un negocio legítimo, ayudando a las personas a protegerse del tipo exacto de traición que había experimentado. La ironía era atractiva, usar las habilidades que había desarrollado para sobrevivir a la decepción de Fay para ayudar a otras personas a sobrevivir a situaciones similares. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Ryder, obtuve su nombre de Rebecca Bass. Creo que mi esposo me está engañando y necesito ayuda para documentar pruebas para un proceso de divorcio. ¿Podemos reunirnos? Miré el mensaje durante un largo momento y luego respondí, la llamaré mañana para discutir su situación. El futuro estaba empezando a tomar forma. Una nueva carrera construida sobre las ruinas de mi antigua vida, ayudando a otras personas a navegar por las mismas aguas traicioneras que yo acababa de sobrevivir. Se sentía como justicia de alguna manera, convirtiendo la traición de Fay en algo que podría proteger a otras familias de una destrucción similar. Caminé a la cocina y me serví una copa de vino, la misma marca que había estado bebiendo la noche en que Fay me presentó el acuerdo posnupcial. Pero esta vez, no estaba bebiendo para sobrellevar una situación imposible. Estaba bebiendo para celebrar el hecho de que las situaciones imposibles a veces tenían soluciones si eras lo suficientemente inteligente y paciente para encontrarlas. El acuerdo posnupcial enmarcado colgaba en la pared de mi oficina como un trofeo, un recordatorio de que algunos documentos valían más que el papel en el que estaban impresos, y algunas personas nunca aprendían que los tranquilos solían ser los oponentes más peligrosos de todos. Levanté mi copa en un brindis silencioso por el futuro, lo que fuera que trajera, y por la satisfacción de saber que Alexander Ryder no era el tonto de nadie, por muy cuidadosamente que planearan su engaño. El juego había terminado, y yo había ganado por completo.